Aquí está haciendo calor y se antoja algo fresquito. Además, tampoco es que queramos encender el horno. Por ello decidí preparar esta Carlota de café y chocolate con un sabor a moca que conquistará a quien la pruebe. Acompáñame a ver la receta. Comenzaré por preparar la crema. Para ello, aquí tengo 90 gramos de leche evaporada caliente que voy a mezclar con 8 gramos de café, de unas 2 a 2,5 cucharadas aproximadamente, y mezclaré a incorporar muy bien. Aquí también puedes usar solo agua caliente en lugar de la leche o utilizar 90 gramos de café fuerte. Esto ya te lo dejo a tu elección. Ahora, para que esta crema quede un poco más firme, usaré 10 gramos de gelatina o grenetina natural que voy a mezclar con unos 50 gramos de agua fría, unas 5 cucharadas aproximadamente. Y aquí, mientras voy añadiendo el agua, te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Mezclaré a disolver muy bien a que no quede ningún grumo en nuestra gelatina. Y una vez lista, dejaré reposar unos 5 minutos a que la gelatina se hidrate. Cuando ya esté firme, podemos meterla al microondas por 20 segundos aproximadamente o derretirla a baño María. Continuando con la preparación de la crema, aquí ya tengo 500 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Voy a ablandarlo, a cremarlo ligeramente. Como ves, no cuesta nada de trabajo porque saqué este queso unos 20 a 30 minutos del refri antes de usarlo. Lo que sigue es vaciarle 250 gramos de leche condensada, que bueno, aquí tú puedes ponerle más o menos, así que nada más comienza con un poco. Después añadiremos 1,5 cucharadita de esencia de vainilla y mezclaremos a incorporar estos ingredientes muy bien. Como puedes ver, no necesitas encender tu batidora eléctrica en este momento. Con tu batidor de globo manual será más que suficiente. Ok, ya lista, vamos a vaciar el café y mezclaremos nuevamente hasta combinarlo muy bien. En este punto, ya que esté incorporado, pruebas y ajustas. Si hace falta leche condensada o café, puedes ponerle aquí un poquito más. Yo voy a probar y revisar la cantidad, sobre todo de azúcar, porque bueno, de café siento que así me gusta a mí. Me gusta que quede algo cargadito. Yo le puse unas 2,5 cucharadas, aproximadamente, como les comenté hace un momento, unos 8 o 9 gramos. Después de probar me di cuenta que está bien, no necesita más condensada, por lo que ahora vamos a ponerle un poco de la crema a la gelatina, que ya está en forma líquida, y voy a mezclar un poco antes de añadirla. Recuerden que para que quede con esta consistencia la gelatina tienen que derretirla, ya sea en el microondas o a baño María. Mezclamos otra vez a integrar todo muy bien. Debe de quedarte con una consistencia suave y cremosa. Y ya casi tenemos listo nuestro relleno. Hacemos a un lado por un momento y en otro recipiente vamos a agregar 490 gramos de crema para batir, nata para montar o crema de leche, como tú la conozcas. El caso es que debe estar bien fría para poder montarla. Ahora yo usaré una batidora eléctrica por un momento, pero no es tan necesario. Puedes hacer esto solamente utilizando tu batidor de globo manual, porque esta vez queremos batir nada más a que comience a espesar. Para esta receta no queremos que se formen los picos firmes. Lo único que queremos es darle cuerpo a nuestra crema de café, que para mi gusto no debe de quedar tan ligera. Y bueno, pues ya lista, vamos a vaciarla en nuestra crema de café y mezclaremos a integrarla. Aquí, como puedes notar, al utilizar mi batidor de globo manual se seguía espesando la crema batida, y como no quiero que eso pase, pues mejor la fui incorporando con la palita con movimientos suaves y envolventes. Al final debe de quedarte una consistencia tersa y ligeramente espesa. Y la crema de café para rellenar ya está perfecta, así puedes usarla si tú lo deseas, pero para que quede aún más rica yo le voy a poner 150 gramos de chocolate semi amargo en trocitos que derretí a baño María, aunque también puedes derretirlo en el microondas por un minuto en intervalos de 20 segundos, es decir, cada 20 segundos sacas el chocolate, mezclas, metes nuevamente al micro y así hasta que se derrita completamente.
Ahora yo usé chocolate semi amargo, pero también puedes utilizar solamente del chocolate con leche. Y bueno, al añadir la crema, este chocolate ya no debe estar tan caliente. Y como ves, pues fui mezclándolo nuevamente con la palita con movimientos suaves y envolventes hasta incorporar. Y listo, dejamos a un lado y vámonos a armar nuestro postre con galletas. Para ello, esta vez usaré un refractario de 27.5 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho, al cual le puse solo un poquitito de mantequilla. Ahora te muestro, yo usaré galletas cuadradas de vainilla, pero también puedes utilizar galletas María. Voy a ir pasándolas en 200 mililitros de café con leche, pero puedes usar solo café o solo leche, o hasta mezclar con un poco de Baileys. Y asegúrate que los líquidos estén un poco calientitos para que así la galleta absorba mejor y quede más suavecita. Como puedes ver, después de pasarlas por café, las fui colocando en el refractario como base, tratando de no dejar ningún espacio vacío. Terminando de colocar las galletas, voy a poner una base de la crema de café y chocolate, distribuyendo muy bien sobre la base de galletas. Agregaré después otra capa de galletas seguida de otra capa de crema y así hasta terminar. En total yo usé 470 gramos de galletas. Y mientras hago esto te pregunto, ¿cuál es tu Carlota favorita? Si pruebas la que te estoy compartiendo y te gusta el resultado, te invito a que te suscribas al canal, porque además ya tengo la de limón, que es una de las más ricas. En fin, ya que terminamos de armar nuestro postre, lo cubriremos con papel film y llevamos al refrigerador por un mínimo de 4 horas, aunque a mí me gusta dejarlo toda la noche. Al retirarlo del refrigerador vamos a decorar. Puedes, como yo, rallarle chocolate por encima o también puedes ponerle galleta molida, trocitos de nuez o chocolate derretido. Ya la decoración pues ya te la dejo como siempre a tu elección. Y ahora sí vámonos a cortarlo en cuadros de un tamaño similar. Ya no puedo esperar a probar, de verdad que huele muy rico y como viste fue muy fácil de preparar. Perfecto para sorprender a la familia cualquier día de la semana o compartir en alguna celebración. Y mira cómo quedan bien separadas las capas de crema y galletas. Se me ocurre que puedes hacer mitad crema de café y mitad mezclarla con chocolate e ir intercalando, tal como hice en el cheesecake de café que ya tengo en el canal. Y mira lo suave y cremoso que queda, con un sabor a moca que en lo personal a mí me encanta. Y que además espero que a ti también te ayude y guste mucho. Pero bueno, eso es todo. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.